En una mansión donde el mármol brillaba como hielo y el silencio costaba más que el oro, una mujer caminaba despacio, como si cada paso le pesara en el alma. Su uniforme estaba impecable, pero sus ojos contaban una historia que nadie quería escuchar. Lucía no era famosa, no salía en revistas, no daba entrevistas, solo limpiaba, solo obedecía, solo tragaba lágrimas. Y, aun así, en ese lugar lleno de lujo, ella guardaba el secreto más peligroso de todos, un secreto que podía destruir el apellido más poderoso de la ciudad. El dueño de la mansión era Alejandro Montenegro, un billonario conocido por su moral, su disciplina y su familia ejemplar. Un hombre que hablaba de valores frente a cámaras, y que, en privado, sabía esconder lo que le convenía. Una noche, algo ocurrió en esa casa, algo que no debía pasar. No fue un cuento de hadas, no fue romance perfecto, fue soledad, cansancio y una decisión que cambió dos vidas para siempre. Meses después, Lucía temblaba frente a la puerta del despacho de Alejandro. Tenía las manos frías y el corazón acelerado. Cuando por fin habló, su voz salió como un susurro. «Señor, estoy embarazada». Por un segundo, Alejandro no reaccionó. Luego, su rostro se endureció como piedra. «Eso no es mío», dijo, sin mirarla de verdad. Lucía sintió un golpe en el pecho, no por el rechazo, sino por la frialdad con la que borró su existencia. Alejandro no gritó, no hizo escándalo, solo llamó a seguridad. Y en menos de una hora, Lucía estaba fuera, sin trabajo, sin hogar, sin nada, excepto el bebé que crecía dentro de ella. Ella pensó que esa era la peor parte, pero no lo era, porque la vida tenía guardada una escena que Alejandro jamás pudo imaginar, el día en que vería a su hijo por primera vez y entendería que algunas mentiras no se pueden sostener cuando la verdad te mira directo a los ojos. Lucía trabajaba en la mansión Montenegro desde hacía 2 años. Entraba antes de que saliera el sol y terminaba cuando la casa dormía. Aprendió a caminar sin hacer ruido, a no mirar demasiado, a ser invisible. Los empleados antiguos le decían lo mismo: aquí se sobrevive callando. Alejandro Montenegro era el dueño de todo. Tenía un nombre que imponía respeto. Su rostro aparecía en anuncios de caridad y en eventos elegantes. La gente decía que era un hombre justo, un ejemplo de éxito. Nadie hablaba de lo que pasaba cuando las luces se apagaban. Lucía, en cambio, venía de un barrio humilde. Su madre sufría de corazón y ella enviaba casi todo su sueldo para medicinas. No soñaba con lujos, soñaba con estabilidad. Una noche, la mansión tuvo una fiesta enorme. Llegaron empresarios, políticos y personas que reían demasiado fuerte. Lucía y el resto del personal corrían de un lado a otro, sirviendo bebidas y recogiendo platos. Alejandro estaba diferente. Bebía más de lo usual. Su sonrisa era una máscara cansada. Cerca de la medianoche, la música bajó y los invitados comenzaron a irse. La casa quedó con olor a perfume caro y con vasos olvidados. Lucía limpiaba el salón principal cuando escuchó pasos. Era Alejandro. Él la miró como si la viera por primera vez. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Lucía se sorprendió. «Lucía, señor». Hubo un silencio raro. Alejandro miró la chimenea apagada, como si buscara calor donde ya no quedaba. Entonces habló con voz baja. «¿Alguna vez te has sentido sola, aunque estés rodeada de gente?». Lucía no sabía qué decir. Ella estaba sola casi siempre, pero no podía responderle eso a un hombre como él. Sin embargo, algo en su tono la hizo contestar con sinceridad. «Sí, muchas veces». Alejandro se quedó quieto. Luego se sentó en el sofá, como si el peso del mundo lo empujara hacia abajo. Confesó que su vida era perfecta por fuera, pero vacía por dentro. Dijo que nadie lo escuchaba de verdad. Lucía, sin querer, lo escuchó. Esa noche cruzaron una línea que jamás debieron cruzar. A la mañana siguiente, Alejandro volvió a su papel, frío, ordenado, distante. Lucía también volvió a su rutina, con una mezcla de vergüenza y confusión. Pero el cuerpo no olvida, y el destino tampoco. Semanas después, Lucía comenzó a marearse. Perdía el apetito. Sus manos temblaban. Fue a una clínica pequeña, donde el médico le dio una noticia que la dejó sin aire. «Estás embarazada». Lucía sintió miedo. No por el bebé,
sino por lo que venía. Aún así, reunió valentía y pidió hablar con Alejandro. Cuando entró en su despacho, el lujo del lugar le pareció más frío que nunca. «Señor», dijo ella, «necesito decirle algo importante». Y cuando lo dijo, Alejandro cambió de rostro. No de sorpresa, de amenaza. «No te atrevas a manchar mi nombre con eso», escupió. Lucía sintió que su mundo se rompía. Y en ese instante, entendió que el problema apenas comenzaba. «Agar mein Aje saksame workout me chapter 2.5 likun? Mein vilkul continue kardetaon. Lekin yaha mensaje boat lamba hoja llega. Y si yemain step by step y vexactaon». Chapter 2.5 likun. Lucía salió de la mansión con una bolsa pequeña y una respiración rota. No le dieron tiempo para despedirse de nadie. No le dejaron recoger sus cosas con calma. Solo le empujaron hacia afuera, como si fuera basura que estorbaba en una casa demasiado limpia. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido seco, y ese sonido le quedó clavado en el pecho. La noche estaba fría. Las luces de la mansión seguían brillando como si nada hubiera pasado. Lucía caminó sin rumbo unos minutos, sintiendo que el mundo se le hacía gigante y cruel. En su vientre, el bebé era todavía un secreto pequeño, pero ya pesaba como una montaña. No tenía a dónde ir, excepto al barrio donde había crecido. Al llegar, su madre la miró con preocupación. No hicieron muchas preguntas al principio. Solo la abrazó. Pero cuando Lucía confesó la verdad, la casa se llenó de silencio. ¿Y el padre?, preguntó su madre, con voz temblorosa. Lucía tragó saliva. «No quiere saber nada», me negó. La madre cerró los ojos como si sintiera el dolor de su hija dentro de su propio cuerpo. No la regañó, no la humilló, solo le acarició el cabello, como cuando era niña. «Entonces, hijita, lo vamos a enfrentar juntas». Pero la vida no era fácil en ese barrio. El dinero faltaba. La comida a veces alcanzaba y a veces no. Lucía buscó trabajo como pudo. Lavó ropa, limpió casas, cuidó niños. Algunas personas la miraban con juicio cuando notaban su barriga. Otras le daban una sonrisa triste. Pero nadie le resolvía la vida. En las noches, Lucía se acostaba mirando el techo viejo, escuchando los sonidos de la calle, y hablaba con su bebé en voz baja. «No sé cómo, pero voy a protegerte», susurraba. «No vas a crecer sintiendo vergüenza por existir». Mientras tanto, Alejandro Montenegro seguía viviendo en la comodidad de su mundo perfecto. Las cámaras lo seguían. Los periódicos lo alababan. En reuniones, él hablaba de valores y responsabilidad. Pero por dentro, algo empezó a romperse. Comenzó con pequeñas cosas. El café le sabía amargo, el silencio de su mansión le resultaba pesado, y en la madrugada, cuando nadie lo veía, se quedaba sentado mirando la nada. Recordaba la cara de Lucía cuando la negó. No fue rabia lo que ella mostró, fue decepción, como si él hubiera matado algo más grande que un amor, la confianza en la humanidad. Un día, su secretaria le informó que una mujer había ido a buscarlo. Lucía, pero Alejandro ordenó que no la dejaran pasar. «Dile que no estoy», dijo, sin levantar la mirada. Esa noche, se quedó solo en su despacho. Miró su reflejo en el vidrio y sintió un golpe de vergüenza. No por lo que la gente pensaría, sino por lo que él sabía. Sin embargo, su orgullo era más fuerte que su conciencia. Hasta que, semanas después, llegó un sobre a su oficina. Un sobre sencillo, sin sello elegante. Dentro había una sola cosa. Una foto. Un bebé recién nacido. Piel morena. Y unos ojos claros, imposibles de olvidar. Alejandro sintió que el aire se le escapaba, porque esos ojos eran los suyos. Alejandro se quedó mirando la foto como si fuera una amenaza. Sus manos, que firmaban contratos sin temblar, ahora temblaban. El bebé parecía demasiado real para ser un rumor, demasiado vivo para ser un problema que se pudiera borrar. En la parte de atrás de la foto había una dirección escrita a mano. Alejandro intentó convencerse de que no significaba nada. «Puede ser un truco», pensó. «Puede ser una trampa». Pero su pecho no le permitió mentirse más. Aquella noche, sin escoltas, sin prensa, sin traje perfecto, Alejandro condujo hasta el barrio humilde donde vivía Lucía. Las calles eran estrechas y los edificios viejos.
No había luces elegantes. No había jardines perfectos. Solo realidad. Se detuvo frente a una casa pequeña. Tocó la puerta. Por primera vez en años, Alejandro sintió miedo. Cuando Lucía abrió, su rostro se endureció por un segundo. No por odio, sino por cansancio. Cansancio de esperar, de sufrir, de aguantar sola. En sus brazos estaba el bebé. Alejandro abrió la boca, pero no le salieron palabras. El niño lo miró. No lloró. No se movió mucho. Solo lo miró con esos ojos claros, profundos, como si la vida le hubiera entregado un espejo y lo obligara a verse sin máscaras. Alejandro sintió que el suelo se le movía, porque esos ojos no eran solo parecidos, eran exactos. Y, de repente, un recuerdo lo golpeó. Su madre llorando cuando él era niño. Su padre saliendo por la puerta, diciendo que no era su problema. La misma frialdad, el mismo rechazo. Alejandro se quedó inmóvil. Lucía no le invitó a pasar. No lo abrazó. No le rogó. Solo lo miró con una calma dolorosa. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, con voz firme. Alejandro intentó mantener su orgullo, pero el orgullo se le derritió en la garganta. Yo, susurró, vi la foto. Lucía bajó la mirada al bebé y lo apretó con cuidado, como protegiéndolo de una tormenta. Este niño no necesita fotos, dijo ella. Necesita un padre, o necesita la paz de no esperar a uno. Las palabras fueron como una bofetada, pero no una bofetada de odio, una bofetada de verdad. Alejandro dio un paso adelante, con los ojos húmedos. Lucía, yo estaba asustado. Ella soltó una risa corta, sin alegría. Yo también, pero yo no tuve opción de huir. El bebé movió la mano, rozando la camisa de Alejandro. Ese pequeño contacto, tan simple, lo destruyó por dentro. Alejandro sintió culpa, vergüenza, y algo que no había sentido en mucho tiempo. Amor, miedo de perder algo que apenas acababa de conocer. Lucía lo observó con atención, como si buscara una señal de mentira. Alejandro tragó saliva. ¿Cómo se llama?, preguntó, casi sin voz. Lucía lo miró fijo. Se llama Elías. Alejandro repitió el nombre en su mente, como si fuera una oración. Luego, sin poder evitarlo, se arrodilló. Allí, en el suelo viejo de una casa humilde, el billonario más poderoso dejó de ser intocable, y dijo lo que nunca había dicho. «Perdóname». Lucía no respondió de inmediato. Miró a su hijo, y entonces soltó la frase que cambió todo. «Si de verdad quieres ser padre, tendrás que pagar un precio que tu dinero no compra». Alejandro volvió a su mansión con el corazón hecho pedazos. No durmió. Caminó por los pasillos como un fantasma. La casa era enorme, pero de pronto se sintió demasiado pequeña para esconder tanta culpa. Al amanecer, se miró en el espejo. Ya no vio al hombre elegante de revistas. Vio a un cobarde. Y entendió algo simple. Negar a un hijo no borra la verdad. Solo la convierte en veneno. Esa misma semana, Alejandro tomó una decisión que podía destruir su imagen. Convocó una conferencia de prensa. Sus asesores intentaron detenerlo. «Señor, esto es un suicidio mediático», dijo uno. «Perderá contratos, patrocinadores, respeto». Alejandro apretó los dientes. «Si mi respeto depende de una mentira, entonces no merezco ese respeto». El día de la conferencia, las cámaras estaban listas. Los periodistas olían escándalo. Alejandro subió al escenario con el rostro serio, pero la voz firme. Confesó. No entró en detalles morbosos. No hizo drama barato. Solo dijo la verdad, que había cometido un error, que había negado su responsabilidad, que había lastimado a una mujer inocente y que existía un niño, su hijo. Las redes explotaron. La ciudad se dividió. Unos lo llamaron monstruo, otros lo llamaron valiente. Muchos solo querían más sangre. Pero Alejandro no estaba allí por la gente. Estaba allí por Elías. Al terminar la conferencia, Alejandro fue directo a la casa de Lucía. Llevaba papeles legales, sí, pero también llevaba algo más difícil, humildad. Lucía lo recibió con el bebé en brazos, como siempre. «Ya lo sabe todo el mundo», dijo ella, con mirada fría. Alejandro asintió. «Sí, y ahora yo también lo sé. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero puedo decidir quién seré desde hoy».
Lucía no se conmovió tan fácil. Ella había llorado demasiadas noches para caer con palabras bonitas. ¿Y qué vas a hacer cuando la gente se canse del chisme?, preguntó. ¿Cuando ya no haya cámaras? ¿Cuando ser padre sea aburrido y difícil? Alejandro tragó saliva, porque esa era la prueba real. Voy a estar, dijo, aunque me odies, aunque me duela, aunque me cueste. Lucía lo miró largo. Luego señaló la cuna. Entonces empieza aquí, dijo. No con dinero, con tiempo. Alejandro se acercó al bebé. Elías lo miró con calma. Esa mirada seguía siendo un espejo. Alejandro tomó al niño con manos inseguras. Era pequeño, cálido, frágil. Y en ese instante, Alejandro sintió el peso real de la vida. No era como un negocio, no era como una inversión. Era una responsabilidad sagrada. Lucía lo observó con ojos humedecidos, pero controlados. No te prometo perdón, susurró. Te prometo verdad. Alejandro asintió. Eso es lo único que merecemos. Pero la consecuencia no tardó. Al día siguiente, algunos socios lo abandonaron. Contratos se cayeron. Una fundación canceló su apoyo. Alejandro sintió el golpe económico, pero el golpe moral era peor. Aún así, por primera vez, no retrocedió, porque el precio de la verdad era alto, pero la mentira era más cara. Pasaron los meses, y el ruido del escándalo se fue apagando, como siempre pasa. La gente encontró otro tema, otro chisme, otra tragedia para mirar desde lejos. Pero en la vida de Lucía no era un tema, era su hijo creciendo. Era su corazón aprendiendo a confiar otra vez. Y lo sorprendente fue que Alejandro se quedó. No llegó como un héroe perfecto. Llegó torpe, aprendiendo, fallando. Se equivocaba al cambiar pañales. No sabía calmar el llanto. No entendía los horarios de un bebé. Pero en vez de huir, preguntaba, ¿cómo lo haces tú? ¿Qué necesita ahora? ¿Qué hice mal? Lucía, al principio, respondía con distancia. No quería ilusionarse. No quería que Elías creciera esperando a alguien que después volvería a irse. Pero Alejandro insistió con hechos. Visitaba sin avisar a la prensa. Compraba cosas, sí, pero no lo usaba como excusa. Lo importante era su presencia. Se sentaba en el suelo con Elías. Le cantaba, aunque cantaba terrible. Le hablaba como si el bebé pudiera entender todo. Una tarde, Alejandro llegó y encontró a Lucía llorando en silencio. Su madre había empeorado de corazón. Lucía se sentía nuevamente sola, como al inicio. Alejandro no hizo un discurso. No dijo yo puedo pagar todo. Solo se acercó y dijo, no estás sola. Ya no. Y por primera vez, Lucía lo creyó un poquito. En el primer cumpleaños de Elías, no hubo fiesta de lujo. Hubo un pastel simple. Había pocos globos. Pero había algo que antes no existía. Paz. Alejandro sostuvo a Elías mientras Lucía encendía una vela. El bebé aplaudía sin entender, pero reía. Y esa risa llenó la sala como una luz. Alejandro miró a Lucía. Nunca me voy a perdonar lo que hice, dijo él. Pero quiero pasar mi vida intentando compensarlo. Lucía respiró profundo. El perdón no borra el pasado, respondió. Pero puede cambiar el futuro. Alejandro bajó la cabeza. Yo pensé que mi apellido era lo más importante, y casi pierdo lo único que realmente valía. Lucía acarició la mano de Elías. La gente rica cree que poder es mandar, dijo. Pero el poder real es hacerse responsable. Alejandro asintió, con los ojos brillantes. Esa noche, cuando Elías se durmió, Alejandro se quedó mirando la cuna. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de comprensión. Entendió la lección que la vida le enseñó de la forma más dura. La dignidad no se compra. La verdad no se negocia. Y un hijo no es un problema. Es una oportunidad de ser mejor. Porque al final, la vida no te pregunta cuánto dinero tienes. Te pregunta cuánto amor te atreviste a dar cuando era difícil. Si tú hubieras sido Alejandro, ¿habrías elegido tu orgullo y tu reputación, o habrías tenido valor de reconocer a tu hijo desde el primer día, aunque el mundo te juzgara?